Bueno, entonces en este segundo encuentro con Luján, vamos a continuar relacionándonos con esa primera comunidad que busca encontrarse con, con los otros mundos, con las otras culturas, ¿eh? Así que gracias, Luján, seguimos. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Hoy me parece que hay un poco más de gente, ¿no? Así que a los que no nos hemos visto el lunes pasado, bienvenidos, bienvenidas. Un placer. Y bueno, aquí estamos arrancando. Hoy hoy van a trabajar un poquito ustedes, ¿sí? Porque la vez pasada fue mucha información, fue muy largo, o sea, fue extendida la exposición sin pausa. Así que desde ya, primero, gracias por la disposición, porque sé que muchos por ahí y muchas ya esos temas por ahí los habían mencionado en los otros espacios, pero como muchos se suman a este espacio como único, bueno, tenemos esa ambivalencia, ¿no? A partir de hoy, por los 3 encuentros que quedan, ya vamos a ir más enfocados a nuestro abordaje o nuestra perspectiva o nuestro horizonte de sentido para entrar al libro de los Hechos, que es la cuestión de esa pluralidad que se da cuando el cristianismo y las primeras comunidades en realidad empiezan a salirse del molde judío y empiezan a encontrarse con una diversidad no prevista. ¿Sí? Así que bueno, vamos a empezar compartiendo pantalla. Les voy a compartir primero un PowerPoint, ¿sí? Eh, Me parece que compartí mal, estoy compartiendo otra cosa, así que voy a dejar de compartir. Ahora sí, lo quería poner en la primera diapositiva. La primera diapositiva en realidad es sencillamente una, un, digamos, un volver a así, muy mínimo y sencillamente, a tejer con el encuentro anterior, ¿sí? Entonces, ese es una cuestión metodológica que yo prefiero, como siempre, aunque quede algo reiterativo, hacer un mínimo tejido con lo anterior para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, a ver, ustedes ya lo están viendo, ¿no? Ahora sí, háganme así con el dedito, si están viéndolo. Buenísimo, ahí Sí, está. sí, Entonces, sí. perfecto. Hoy vamos a trabajar con el texto, ¿sí? La vez pasada trabajamos también con el texto, pero hicimos una presentación más general. Hoy vamos a ir un poquitito, digamos, vamos a hilvanar un poco más fino y vamos a hacer un primer abordaje a partir de ciertos lenguajes, que ya vamos a ir viendo de qué se trata. Entonces, la semana pasada decíamos lo siguiente, este es el pequeñísimo, así, 30 segundos de recapitular la semana pasada. Decíamos, Jesús hablaba, anunciaba el reino, hacía experiencia de Dios, actuaba y creaba comunidad de discípulos y discípulas en la Palestina del siglo I. ¿Sí? Después de su muerte, esa comunidad seguía siendo presente al Maestro y lo celebraba vivo, resucitado, en el compartir la vida, caminar juntos y partir, fraccionar el pan. ¿Mm? Como Jesús, ¿se acuerdan? La semana pasada lo presentábamos en esa especie de espiral. Como Jesús, los miembros de la comunidad cristiana originaria eran judíos y seguían su propia fe, heredada de sus antepasados, pero renovada por la vivencia del discipulado. Estaban circuncidados, iban al templo de Jerusalén y a las sinagogas y realizaban todos los actos religiosos judíos. Además, se reunían para la fracción del pan. Esto es muy importante, ¿sí? Esa comunidad primitiva se sigue sintiendo parte del judaísmo de su tiempo, igual que Jesús, ¿sí? Una experiencia renovada, pero parte al fin. Con el pasar de algunos años,
se sumaron otros seguidores y seguidoras, judíos también, o sea, ya judíos, pero cuyos antepasados habían sido paganos, o sea, personas que habían llegado al judaísmo, ¿sí? El judaísmo, decíamos la vez pasada, incluía a aquellos que hacían el proceso religioso de inserción correspondiente. Es decir, esos paganos son los que son de origen griego, no hebreo. Son los llamados prosélitos, ¿sí? Como los judíos hebreos, ellos también continuaban las costumbres de ir a la sinagoga y circuncidarse, además de reunirse luego como verdaderos discípulos de Jesús. Entonces ahí está como sintetizadito. Y entonces, para ese momento, la buena noticia de Jesús se había expandido por fuera de Palestina. Eso implicaba que muchos otros, ahora no judíos, o sea, se habían empezado a salir del molde, ni hebreos, ni prosélitos, o sea, los que se habían judaizado, es decir, exclusivamente paganos de cultura griega, habitantes del Imperio Romano, querían sumarse a la comunidad cristiana y participar de la fracción del pan. Pero habiendo sido Jesús judío, y con esto nos quedábamos la semana pasada, y del mismo modo sus primeros seguidores, ello generaba desconcierto. ¿La comunidad cristiana podía crear caminos nuevos? ¿La buena noticia de Jesús era para todos? ¿De qué manera era para todos? ¿Había condiciones o no había condiciones? ¿Cómo enfrentarían el problema de tanta diversidad cultural de personas? ¿Cuál era el sueño de Jesús? ¿Cómo iba a seguir vigente? Esto muy apretadito es lo que trabajamos más extensamente la semana pasada. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Maravilloso. Entonces ahora voy a dejar de compartir este PowerPoint y para hoy les preparé un video, en realidad es una animación, no un video. Entonces vamos a mirar una animación, yo la voy a detener en un momento la animación, voy a dejar de compartir y les voy a preguntar, la pregunta va a ser, ¿qué sensación les da esa animación o qué ecos producen ustedes la animación que van a ver? Así que bueno, es una animación muy sencilla que tiene que ver con lenguajes, ¿eh? Así que no se imaginen Walt Disney porque no, tanto no me da. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahí vamos. ¿Están viendo? Todavía no. Todavía no, todavía no. Ahora Ahí sí. sí. Bien. A ver, hasta acá. ¿Sí? ¿Quieren que lo vuelva a pasar y por ahí las vaya leyendo si pasaron muy rápido? ¿O más o menos las pescaron? Sí, las ¿Sí? pescamos. Perfecto. Este lenguaje, ¿sí? Motín, discusión, contienda, irritación, tirantes. ¿Qué les genera a ustedes? ¿Qué les provoca este lenguaje? ¿En qué les hace pensar? En conflictos, En conflictos. Muy en bien. enfrentamientos, Bien. confrontaciones, defensas, Hay grados oposiciones, distintos grados de disturbios. violencia, ¿no? Hay grados de Bien. violencia diferentes, desde una Bien. discusión, una charla, hasta
lo máximo que puede ser cualquiera de las palabras duras que aparecieron por ahí también. Como un grado de De digamos, de impotencia también, licencia. ¿no? Bien. Cuando Distintas llega la formas de exasperación. pensamiento. ¿Cómo? Me Distintas parece a mí formas de también como que pensamiento. provocado por Bien. divergencias que pudieran existir entre los integrantes del grupo también, ¿no? Que no todos estaban en lo mismo, a lo mejor. Y eso producía Bien. también irritación o tirantez. También rebeldías. Y rebeldía Rebeldías. también. Fíjense, todo lo que ustedes le sumaron a este cúmulo de palabras, como que amplió un poco un lenguaje específico, voy a terminar de reproducirlo, que no nos es ajeno. Todas esas palabras, todas están en el libro de los Hechos y atraviesan todo el libro de los Hechos, ¿no? Fíjense en esta última imagen de esta animación, los capítulos. Capítulo 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 19, 17, 23, 21, 24, está todo el libro de los Hechos está atravesado por todas estas palabras. Echar mano, apresar, amenazar, estar en contra, luchar contra Dios, afrentar, ultrajar, disputar, discutir, reñir, pelear, luchar, alborotarse, disturbio, tumulto. Hay muchas más de las que están en la presentación inicial. Esta sí es una, por ahí, nómina un poco más extensa. Entonces, esto que a ustedes les generó, bueno, conflicto, enfrentamiento entre grupos y tensiones por no tener algún tipo de acuerdo, dificultad. Alguno dijo, bueno, hasta el punto de cierta agresividad, ¿no? De cierta violencia, discusiones acaloradas. Bueno, este es el lenguaje del libro de los Hechos. Voy a dejar de compartir la presentación así animada y vuelvo al Power, ¿sí? Ahí estamos. Ahí, en el Power, ahí está. Ahí tienen esas palabras en su lenguaje original, ¿sí? Para que me crean que eso está en el libro de los Hechos y que atraviesa todo el texto. Entonces, nosotros, ¿cómo solemos recibir o cuál es nuestra preconcepción respecto de qué tipo de programa o qué elementos presenta Hechos? En general, siempre nos quedamos con ese núcleo de Hechos 2, donde aparece la comunidad primitiva, que señala como el sueño, ¿no? Compartían los bienes, se cuidaban unos a otros y participaban en comunión y con alegría de la fracción del pan. Hechos 2. Pero ese era el sueño. Si nosotros miramos el libro de los Hechos un poquitito más agudamente, no es tan amorosa la situación que él presenta en lo que vive esta comunidad primitiva. ¿No? Todo el lenguaje, todo el libro está atravesado por un lenguaje de conflictividad. Y no necesariamente, en algunas ocasiones ese conflicto se vuelve amenaza para la comunidad por el grado de violencia y de agresión que conlleva, pero en otros casos no, es parte del ser comunidad que el conflicto, por lo menos como lo presenta Hechos, esté como dentro de lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros tendemos a eliminar el conflicto. Bueno, Hechos nos lo pone delante y con un lenguaje que está en todo el libro. ¿Esto les sorprende o no? ¿O ya sabían, digamos, que algo de esta conflictividad en Hechos está?
o la habían visto así o no. Yo no la tenía presente como parte de la comunidad, pero sí como parte de la acción evangelizadora, es decir, el conflicto del mundo de evangelización que lleva Pablo con las comunidades judías, ahí sí, y el conflicto también con todo lo político. No lo viví o no lo discerní tan claro dentro de la propia comunidad. Sí dentro también, cuando van a Jerusalén, bueno, cuando entienden todo ese tema de conflicto, pero bueno. Pero me pareció que era más puntual, ¿no? No pensé que era tan completo para la comunidad. No sé si Bien, son- bien, gracias, Adrián. Entonces, fíjense, ¿no? Ahí hay una primera idea que tenemos que es la comunidad enfrentándose a los problemas propios de la evangelización y la diferencia que ahí aparece como un lugar de conflicto, y la comunidad enfrentando la persecución propia del imperio o de ciertos grupos judíos. Pero por ahí no habíamos advertido hasta este momento que también ese conflicto es intrínseco a la vida comunitaria, que no pasa solo afuera o para el afuera, sino que en las relaciones dentro de la comunidad también está. Hechos, lo que pasa que, y gracias Adrián por tu aporte, tiene como una ambigüedad, que mezcla el sueño, lo que decíamos de Hechos 2, con la realidad de la conflictividad que vive la comunidad. Y nosotros solemos tender a quedarnos con esa idea de la comunidad primitiva como una experiencia maravillosa, que en parte lo fue, pero no porque no estuviera el conflicto, sino porque en ese devenir de la vida de la iglesia primitiva, claramente el conflicto no estaba solo afuera, sino también adentro en el intentar seguir el proyecto de Jesús. ¿Alguien más como Adrián tenía una mirada así o no había advertido este lenguaje que atraviesa toda la obra? Yo había llegado a percibir algo por el tema de los diáconos que tuvieron que nombrar, ¿no? Por el capítulo 6. 6-7, muy bien. Infería que no estaba todo tan bien como se lo venía queriendo decir, ¿no? Bien, muy bien. No nos olvidemos que la comunidad autora de este libro es la misma que del Evangelio, que se atribuye a Lucas, ¿no? Y que en su animosidad siempre está como tratar de armonizar. Pero lo que es muy interesante, que a pesar de esa armonización y esa misericordia que siempre está detrás de esta teología lucana, sin embargo, está muy, muy incluida la cuestión de la tensión y la conflictividad. Entonces eso llama la atención también. Bueno, un autor que trata de suavizar muchas veces el conflicto, sin embargo, acá está como mezclado y aparece como latente atravesando la obra. Entonces eso es para prestarle atención. Así que bien, ahí Alejandro, con esta percepción de, bueno, no estaría tan bien si hubo que, digamos, ordenar 7 diáconos para que hagan determinadas cosas que evidentemente no estarían funcionando quizás, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere compartir algo sobre esto? En realidad no sobre esto, pero si cuando uno lee Pablo, se da cuenta, Pablo, las cartas, ¿no? De la conflictividad que existe prácticamente en todas las comunidades por distintas cosas. Bien. Eso solamente, no concretamente de Gracias. hechos. Gracias, Graciela. Bueno, nosotros hoy vamos a hacer un trabajo que va a intentar introducirnos más allá de lo que ya venimos haciendo hasta hoy, que es ver cómo la cuestión de la pluralidad y la apertura a la cultura y a una cultura que es nueva, para ciertas matrices es lo totalmente otro, no fue sencillo. No fue sencillo, ¿sí? No fue un camino fácil. Porque también en esto tenemos como que dejar ciertas miradas rosadas con respecto a, bueno, la iglesia primitiva era plural y la nuestra hoy no lo es tanto. No, la nuestra hoy le falta mayor pluralidad, yo creo que eso es
claramente así, pero también para el cristianismo de los orígenes, la apertura a las culturas fue un problemón, porque tocaba los cimientos de ciertas convicciones que no solo estaban en los seguidores de Jesús, sino que también, aunque Jesús las había como cuestionado, hacían a la identidad de Jesús. Entonces eso no era un tema menor, ¿sí? Y como bien dijo Graciela, Hechos conserva el lenguaje del conflicto, pero también tiene una redacción que busca, desde la teología sobre la iglesia que presenta, armonizar los frentes y mostrar los acuerdos. Pablo no le interesa tanto mostrar los acuerdos. A Pablo le interesa más sostener la conflictividad a veces. Entonces hay situaciones que en Hechos hacen que nos perdamos esta línea, decíamos la semana pasada que un texto es un tejido, ¿no? Bueno, esta es una lana en medio de otras lanas que tiene Hechos. A veces Hechos está redactado de tal manera que nos perdemos como esta lana, el color de esta lana, ¿sí? Pablo nos la pone muy manifiesta. Y hoy vamos a hacer algo, ¿sí? Con esto. Vamos a hacer un acceso al texto de Hechos, pero después vamos a hacer un paralelo, un contrapicado, digamos, con Pablo, y vamos a ver qué nos pasa con una misma situación leída o recordada de distinta manera. Vamos a traer nuevamente a este encuentro, recordar un poco el mapa, ¿sí? Y recordar que nosotros estamos manejándonos en esta región, ¿sí? El libro de los Hechos, si bien arranca en Judea, se despliega la Samaria, la Galilea, pero después hace pie sobre todo en esta región, ¿sí? Que es Asia Menor. ¿Sí? Y después lo que va a ser la península helénica, lo que es Grecia, ¿sí? Pero acá hay mucho, digamos, en lo que se refiere a esta región de Asia Menor, hay mucho. Y sobre todo en el punto, la ciudad más importante, que es Antioquía, decíamos la semana pasada, que es donde, por lo menos la mayoría de los estudiosos, se entiende que ahí fue donde algo, digamos, empezó a manejarse de otra manera y la comunidad se vio enfrentada a ciertas problematizaciones, por lo menos de algunos paradigmas que tenía. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Después de esta introducción, del video, de esta provocación inicial para salirnos. El material, por supuesto que después se los mandamos. Sé que José Luis la semana pasada se los mandó y esto lo mismo hoy, ¿sí? Así que todo ese lenguaje sobre el conflicto en Hechos lo van a tener. Pero hoy queremos trabajar un texto, ¿sí? Una perícopa. Todos más o menos entendemos que cuando hablamos de una perícopa hablamos de un recorte, ¿sí? Que tiene una unidad de sentido y por eso la podemos leer, pero que no deja de ser un recorte. Entonces vamos a hacer este recorte. Vamos a leer desde el capítulo 14 de Hechos, versículo 10, Hechos 14:10, hasta el capítulo 15, o sea, vamos a empezar un poco antes de lo que llamamos la Asamblea de Jerusalén, que después veremos si fue una asamblea, si no fue una asamblea, después vemos qué es, ¿sí? Y tratamos de ponerle un nombre, pero lo conocemos de esa manera. Entonces vamos a arrancar un cachito antes, Hechos 14:10, hasta, y vamos a leer todo el relato de la supuesta asamblea, ¿no? Capítulo 15 hasta el 35. El primer abordaje del texto lo vamos a hacer juntos, juntas. Y vamos a hacer una primera, digamos, un primer relevamiento, como hacemos siempre, que leemos un texto, lo leemos, volvemos a fijarnos en los detalles, hacemos un relevamiento lo más objetivo posible de la información que ese texto me da.
Y después, sí, yo les voy a sugerir, nos vamos a tomar 15 minutitos, no mucho más, para trabajar algunas preguntas. Y después vamos a regresar, ahí vamos a hacer mientras ustedes trabajan, vamos a hacer una pequeña pausita, no pausa, sino ustedes van a estar trabajando, vamos a dejar en pausa y vamos a dejar en pausa esta diapositiva para que la puedan ver, y después vamos a volver y vamos a recapitular. Y la última pregunta, que tiene que ver con esa especie de contrapicado con Gálatas, con esta escena relatada por Pablo, la vamos a hacer juntos, ¿sí? Y vamos a dejar abierto, a partir de lo que descubramos allí, lo que seguiremos trabajando la semana que viene, que fue un tema también medular y que tenía que ver muchísimo, aunque no lo creamos, con la cuestión de la apertura a las culturas. Por eso esa última pregunta la dejamos juntos, la vamos a hacer juntos. Entonces, leemos juntos el texto, hacemos un primer abordaje lo más objetivo posible juntos, juntas, y después ustedes se van a tomar 10 minutos, 15 como mucho, para las preguntas, que son 5, ¿sí? Y al final, la última, después nos vamos a volver a encontrar, vamos a poner en común, y la última la vamos a trabajar juntos. Entonces, la perícopa es un poco larga. ¿Quiere alguno o alguna leerla? ¿O quieren que la leamos por partes con más de un lector? ¿Qué les parece? Por partes. Compartimos la lectura, me parece mejor. Compartimos la lectura. Bueno, entonces, algún lector que empiece de Hechos 14, del 10 hasta el final, hasta el 28, hasta el final del versículo 14, del capítulo 14, perdón. Un lector. Dale, leo yo. Bien. Después, otro lector, así ya nos quedamos organizados, del 15, el capítulo 15, versículo 1, hasta el versículo 12. ¿Quién puede? Yo. Adrián. Sí, Adrián. Y entonces, a partir del 13 y hasta el 35, otro lector o lectora. Yo, si les parece bien. Bueno, ahí está. Arrancamos entonces. Bueno, le dijo con fuerte voz, ponte derecho sobre tus pies. Y él se levantó de un salto y se puso a caminar. La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonio. Los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. El sacerdote del templo de Zeus, que hay a la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y a una con la gente se disponía a ofrecer un sacrificio. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando: «Amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres de igual condición que vosotros, que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto en ellos hay, y que en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes, enviándoos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría». Con estas palabras pudieron impedir a duras penas que la gente les ofreciera un sacrificio. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos y, habiendo persuadido a la gente, lapidaron a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad dándole por muerto. Pero él se levantó y, rodeado de los discípulos, entró en la ciudad. Al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. Habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles: «Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios».
Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge la palabra y bajaron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. A su llegada, reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y permanecieron bastante tiempo con los discípulos. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo: hermanos, ustedes saben que Dios, desde los primeros días, me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios, pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Después toda la asamblea hizo silencio para oír a Bernabé y Pablo, que comenzaron a relatar los signos y prodigios que Dios había realizado entre los paganos por intermedio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón les explicó cómo Dios desde el principio eligió de entre los paganos un pueblo consagrado a su nombre. Esto está de acuerdo con las palabras de los profetas que se leen en las Escrituras. Después de esto, volveré y reconstruiré la choza caída de David. Reconstruiré sus ruinas, la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, dice el Señor, que permite estas cosas, sean conocidas desde siempre. Por eso yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios, sino que bastaría con escribirles que se alejen de la contaminación de los ídolos, de uniones ilegítimas, de la carne de animales muertos sin desangrar y de la sangre, porque en todas las ciudades, desde hace mucho tiempo, Moisés tiene sus predicadores que todos los sábados leen sus escritos en las sinagogas. Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad, decidieron elegir de entre ellos a algunos hombres bien considerados entre los hermanos para enviarlos juntos con Pablo y Bernabé a Antioquía. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, y con ellos enviaron esta carta. Los apóstoles y los hermanos presbíteros
Saludan a los hermanos procedentes del paganismo que están en Antioquía, Siria y Cilicia. Como hemos oído que algunos de entre nosotros, sin nuestra autorización, los han inquietado y perturbado con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a algunos y enviarlos juntos con los queridos Bernabé y Pablo, hombres que han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y Silas, que les transmitirán verbalmente este mensaje. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las necesarias, que se abstengan de la carne ofrecida a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de uniones ilegítimas. Ustedes harán bien en observar todo esto. Adiós. Ellos, una vez que se despidieron, se dirigieron a Antioquía y reuniendo a la gente, le entregaron la carta. Cuando la leyeron, se alegraron por el ánimo que les daba. Judas y Silas, que eran profetas, dirigieron un largo discurso a los hermanos para exhortarlos y transmitirles firmeza en la fe. Después de un tiempo, los hermanos los despidieron en paz para que volvieran a la comunidad que los había enviado, mientras que Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando junto a otros muchos la buena noticia de la palabra del Señor. Palabra de Dios. Ya lo hablamos. Bien, bueno, muchas gracias a los lectores y a las lectoras porque es un texto bastante largo. Denme un segundito. Vuelvan a leer el texto en silencio ahora cada uno, cada una, de corrido. Si quieren empezarlo del 8, no hay ningún problema. Y vamos a hacer un primer relevamiento de qué es lo que dice el texto. ¿Sí? Entonces, 3 minutos para que cada uno, cada una lo vuelva a leer. Empiecen lo del 8 si quieren. La idea era no fijar tanto en el signo, sino en lo que pasa después y con quiénes. Y después hacemos retomamos.
los veo aún leyendo, ¿sí? Así que hasta donde hayan llegado, igual pues, si tenemos que tomarnos un ratito más hoy no hay ningún problema, excepto que alguien necesite irse, pero por estos minutitos que nos jugó mala pasada el tren, ¿sí? Entonces, vamos a ver hasta dónde hayan llegado, vamos a ir como recapitulando por partes la información que da el texto, ¿sí? Como el relevamiento inicial, y después vamos pregunta por pregunta, que eso lo harán en unos minutitos ustedes, pero ya con la matriz del texto trabajada juntos. ¿Qué pasa al principio, no? Lo que podemos decir es que Pablo y Bernabé están en un lugar que se llama Licaonia, Listra. que es la zona central, ¿sí?, de Asia Menor, está cerca de Galacia, de Frigia, que por ahí esos lo escucharon más, esos lugares. Galacia, Frigia, Panfilia, bueno, ahí en el medio, una zona central, hay un lugarcito que se llama Licaonia, y ahí están Pablo y Bernabé. Y sucede algo. ¿Qué hace que después un grupo de judíos llegue desde Antioquía? Entonces vamos a ver como esa escena inicial para entender después cómo llegar al tema de la asamblea como con otra información. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿No? Un lugarcito en el medio de Asia Menor, un lugar interior en Asia Menor. ¿Qué pasa? La En gente Listra, se Pablo. dividió. Perdón. No, decía que el desencadenante fue la acción de Pablo de curar en Listra a este lisiado y que la gente los confunda por las obras que ven con dos dioses griegos, ¿no? Con Zeus y con Hermes. En esa Bien. confusión, ¿no? Que le pretenden ofrecerles sacrificios, entonces ahí reaccionan los dos. Bien. Entonces, hay un signo, sí, que es lo menos importante del texto, por eso en realidad acá tendríamos que haber escrito 8, ¿sí? Pero bueno, la idea era como la cuestión de la autoridad de Pablo, porque fíjense, Pablo está hablando, el que está sentado lo está escuchando, ese que no, cojo de nacimiento, o sea, Pablo está hablando y está hablando con autoridad. Y ahí no, el texto como que evita hablar de milagro, evita como toda la acción, como tratar de poner la acción en una cosa extraordinaria, milagrosa en el mal sentido, y como lo presenta más como un signo, ¿no? Pablo, desde su autoridad que está ejerciendo en esa predicación, viendo esa situación, dice, bueno, y viendo la fe del que lo está escuchando, aparece el signo, ¿no? Un signo que motiva a todos los demás, que ahí estamos con lo grueso del problema, que obviamente es lo que provoca todo lo demás, pero el tema es, ¿qué es lo que provoca ese signo, no? Ponete de pie, ¿no? Se puso de pie y se puso a caminar. Entonces, la autoridad de Pablo, ¿qué provoca en una comunidad del interior de Asia Menor? Que Pablo y Bernabé sean leídos como quienes, que recién lo decían. Como dioses. Dioses. O sea, esta comunidad lee lo que está escuchando desde qué paradigma. Desde su propia cultura. Desde su propia cultura, de sus propios dioses. Exactamente. Es una comunidad en el medio de Asia Menor, ¿sí?, que está escuchando y viendo la autoridad de dos hombres y que por lo tanto reacciona frente a esos dos hombres a partir de sus propios paradigmas culturales, ¿no? Y fíjense que es muy interesante porque aparte pone a Bernabé lo llamaban Zeus. Zeus en realidad era el dios principal del panteón griego, y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. Entonces fíjense, el tema es cómo habla, la autoridad de su predicación. Por eso el signo del cojo es como cuando prendemos un fósforo, ¿vieron? Que es como la chispa esa que genera el alboroto. Pero en realidad es mucho más que eso. Por eso, como nos solían decir siempre en la facultad, un profesor, el padre Luis Rivas, decía, ojo con estos relatos de
hechos extraordinarios, porque no hay que hacer lo que dice el dicho oriental que no hay que hacer. Dice, mientras el sabio señala la luna, el necio se queda mirando el dedo. Eso nos lo decía siempre el padre Rivas. Entonces, bueno, es cierto que el signo hace la explosión, digamos, es la chispa, pero en realidad lo que a Pablo se lo considera Hermes. Y Hermes es el dios de las alas en los pies, ¿se acuerdan? De ahí viene la palabra hermenéutica. Es el dios que tiene alas en los pies y que lleva noticias. Es el dios ¿Pablo del está comercio. haciendo eso? ¿Sí? ¿Cómo lo van a considerar? Como que, bueno, como Hermes, ¿sí? Por eso dice, porque era quien dirigía la palabra. Y entonces ahí le viene toda una acción religiosa propia de la cultura griega, ¿no? ¿Sí? Exactamente. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen Pablo y Bernabé? ¿Cómo reaccionan frente a ese pequeño conflicto? O en realidad que no es un conflicto, es el otro está entendiendo desde donde puede. Pero ¿cómo reaccionan ellos? Se rasgan las vestiduras. Mal, Les reaccionan preguntan qué mal. están Un signo haciendo. de ¿Cómo? Que les preguntan qué Reaccionan están mal. haciendo. Somos hombres como ustedes. Bien. ¿Y cómo se dirigen? ¿Cómo los llaman? Amigos. 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 ¿Sí? Entonces, si bien Pablo es un judío, Bernabé también, y esta situación escandaliza, ¿sí? Los escandaliza a ellos, el choque cultural también es para ellos, sin embargo, Pablo dice, amigos, ¿qué están haciendo? Y fíjense qué interesante lo que dice el versículo 16. Vamos a leer desde el 15, que empieza con la pregunta. 15 y 16. Amigos, ¿por qué haces esto? Nosotros somos también hombres, de igual condición que ustedes. Que os predicamos que abandonen estas cosas vanas y se vuelvan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto en ellos hay, y que en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes, enviándoos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. ¿Sí? Es muy interesante lo que hace Pablo, porque Pablo primero se escandaliza un poco, dice, no, nosotros somos hombres, pero después evoca una imagen de Dios que es totalmente universalista, ¿no? Miren qué bello. Y además, digamos, suscribe esa imagen de Dios tan universalista, hablando de la creación y del que envía las lluvias, los cielos. Ese es un lenguaje que sí pueden entender los griegos. Si Pablo les hubiese hablado del Dios de la alianza, no lo iban a entender. Entonces, hay una situación cultural ahí que desafía las dos posiciones, ¿no? El texto empieza así, este recorte, con una situación que hay un desafío cultural de unos con otros. ¿Qué pasa? ¿Cómo termina la escena? ¿Logran Pablo y Bernabé, logran que esta gente como pueda salirse de su molde? Logren Muy evitar el A duras sacrificio, penas. entonces sí, pero A duras penas por el sacrificio. No lo logre, o sea, no lo hacen. Tuvieron Bien. ayuda de algunos judíos de Antioquía y de Iconio. no, esos no los Por otra ayudaron, parte. los atacaron. Bueno, Pero ahí llegaron vamos. algunos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Ah, no, perdón, claro. No, 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 no.
No dije nada. Ellos interpretaron la situación mal, claro. Claro, entonces fíjense, Pablo está en un contexto de una región interior de Asia Menor, griega. Habla con autoridad, es considerado Hermes, el que trae y el que habla con autoridad y el que trae noticias, y esa gente responde desde sus paradigmas culturales. Pablo intenta ordenar eso, pero se mueve un poco, a pesar de que se escandaliza, se mueve un poco dentro, o sea, responde desde lo que ellos pueden creer, el Dios que hace llover, ¿sí? El Dios que, y que además permitió que todas las naciones pueden seguir los caminos de este Dios, todas las naciones, porque es el Dios que crea y que acompaña la vida. Súper amplia la imagen, la mirada de Dios que propone Pablo ahí. Pero no logra en tan poco tiempo, como hay ciertas matrices que siguen estando, bueno, listo, a este Dios le vamos a dar culto por el sacrificio que nosotros conocemos, no tenemos otro, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, viene la otra parte del texto, seguimos. Entonces, ahí primer problema, o primera conflictividad, entre comillas, primera confrontación, Pablo con este grupo griego, Pablo y Bernabé, que en realidad no es que los maltratan, sino que los interpretan como pueden, pero bendiciendo lo que hacen y lo que dicen, y Pablo teniendo que como ajustar un poquito el punto de encuentro de las dos culturas. Ahora viene la otra parte. ¿Quiénes llegan y de dónde? Judíos, desde Antioquía e Iconio. Bien, Pablo ya había estado en Antioquía con Bernabé y ya había estado en Iconio. Y habían tenido problemas, ¿sí? Sobre todo en Iconio. Entonces llegan, que se ve que hay un grupo de judíos, estos no son judíos cristianos de la comunidad, son judíos que llegan y frente a un grupo que le está rindiendo culto a dos hombres considerando los dioses, ¿qué hacen estos judíos que llegan de Antioquía e Iconio? Y aplican la ley judía, la pidan a Pablo. Bien. Porque hay una situación de idolatría, Claro. ¿no? Pero entonces, ¿qué hace Pablo y Bernabé? Se van a Derbe. Se van. Entonces, fíjense, Pablo está en Licaonia, con Bernabé. Hay una situación de proceso de encuentro de culturas ahí midiéndose, y hay una irrupción que corta eso, que es de un grupo que llega y lo desmonta. Y Pablo se tiene que ir a Derbe, ¿sí? Que es otra ciudad. ¿Cómo sigue toda esta cuestión? Pablo se queda en Derbe, dice que ahí evangeliza, pero después ¿qué hace? ¿A dónde va? Sigue en Listra, Iconio, Antioquía, sigue recorriendo ciudades. Dice que Sí, ahí y vuelve a Antioquía. Estos que habían venido vuelve a a Antioquía. perseguirlo, venían de Antioquía. Y ahora vuelve a Antioquía, Pablo. O sea, Pablo, por eso digo, ojo con el libro de los Hechos, porque parece que todo está bien, pero por debajo hay como una contienda importante. Pablo dice, esto venía de Antioquía, y Pablo va a Antioquía, va a la boca del león. Pero Y de sin hecho en el embargo, 26 dice que ellos se habían embarcado para Antioquía de donde habían partido. O sea que Por la eso. relación con Antioquía es permanente. la relación con Antioquía es permanente. Pablo, de hecho, yo tenía un profesor en la especialización en Brasil en Biblia que decía, algo debía tener Pablo en Antioquía, porque siempre vuelve a Antioquía, incluso da unas vueltas tremendas para volver a Antioquía. Así que alguna cosa, bueno, Pablo hace base en Antioquía, ¿sí? Porque probablemente, y esta es la parte que reconstruimos del Pablo histórico, Pablo debe haber encontrado la experiencia cristiana en Antioquía, ¿sí? Posiblemente. Por aparte, cuando nosotros narramos, cuando vemos en Hechos el relato de la conversión de Pablo y también cuando él habla, siempre se habla distinto. Entonces es muy difícil saber qué le pasó a Pablo y por qué Pablo se vuelve un predicador cristiano y un cristianizador, digamos.
pero los investigadores dicen, bueno, Pablo hizo experiencia con la comunidad de Antioquía, y fue la comunidad, decíamos la semana pasada, la que quizás hizo la experiencia de que los griegos no pasaran por el, digamos, el formato judío para llegar al cristianismo. Quizás fue la comunidad, no un invento paulino, como muchas veces se presenta, sino la misma comunidad ensayando ese camino. Pero bueno, Pablo hace base, entonces va y viene todo el tiempo a Antioquía. Bueno, vuelve a Antioquía Pablo. ¿Con quién se encuentra ahí en Antioquía? Con la comunidad, ¿sí? Sí. Bien, se encuentra con la comunidad y Y le cuenta todo lo que había hecho durante el viaje. exactamente. Y permanece con ellos un tiempo Y largo, permanece con bastante ellos. tiempo. ¿Y qué dice ahí? Muy bien, el tema de la permanencia, que Pablo se queda en Antioquía no poco tiempo, ¿sí? Y permanecieron no poco tiempo con los discípulos. Con los discípulos. Entonces, la comunidad de Antioquía es base, es como la base para esa apertura que se va a ir labrando muy de a poco y no sin conflicto. Entonces, fíjense, hasta acá, recabamiento de información. Situación de Pablo con el mundo griego, situación de Pablo con el mundo judío. Es como es como invertida la imagen, ¿no? Los griegos le quieren rendir honores como si fuera un dios, y los judíos lo lapidan como si fuese un hereje. Entonces hay dos miradas, es como, ¿vieron cuando uno se mira en una cuchara que se le da vuelta la imagen? Ahí tenemos como ese armado. Y eso es conflictivo, porque casi que el libro de los Hechos parece que estuviera deslizando, que al final mejor que se quede entre los griegos, Pablo, porque si no, parece que estuviera deslizando eso. Bien, sigamos. ¿Cómo sigue la situación? Pablo se queda un tiempo en Antioquía. ¿Qué pasa después? Vuelve otro grupo de judíos que viene de Judea esta vez. Otra vez el conflicto va Viene de creciendo. Judea, pero Y reclama. este grupo que llega, ¿son judíos o son cristianos judíos? Porque aparece otro grupo acá. ¿Quiénes son? Fíjense, bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos. O sea, este grupo Son judíos cristianos. Son judíos cristianos, claro, Exacto. sí. Exacto. Como diría Pablo de la Entonces, Serna, no existían los cristianos ahí, sino que eran los mismos judíos bueno, que seguían eso al decíamos la grupo de semana San pasada. Exactamente, eso decíamos la semana pasada. Es muy difícil no usar el término cristiano, pero la realidad es que los cristianos no existían, ¿sí? Que eso fue un proceso muy paulatino y gradual que explicamos toda la semana pasada y decíamos, bueno, no podemos usar, estrictamente no podríamos usar la palabra, pero es muy difícil no usarla para definir a estos dos grupos, ¿no? A los discípulos que vienen del mundo griego. Sí, Graciela. Sí, discúlpame, ¿no es que por primera vez el nombre cristiano justamente aparece en Hechos? Pero Hechos es tardío, o sea, a ver, Por eso, nosotros, bueno. claro, nosotros estamos, acuérdense que Hechos se escribe entre el 80 y el 90, y nosotros estamos leyendo una escena que intenta relatar, acuérdense que igual no sin intencionalidad, por eso vimos todo lo que vimos la semana pasada, un acontecimiento donde todavía está viva la primera generación de discípulos y discípulas, porque está Pedro vivo, está Santiago vivo. Cuando ya se escribe el libro de los Hechos, ya se destruyó el templo, ya el cristianismo empieza a desbordarse de la matriz judía, ya es otro, entonces ahí tenemos esa ambigüedad. Técnicamente, si Eduardo en eso es muy celoso de cómo se debe o no llamar a este grupo, y dice, bueno, evitemos, o sea, los cristianos vienen después, pero la realidad es que es muy difícil, si no,
caracterizar los grupos que interactúan, ¿sí? Acá estamos hablando de seguidores de Jesús dentro del judaísmo, ¿sí? Y que se están abriendo a que haya seguidores y seguidoras de Jesús que vienen del mundo pagano. En Perfecto, realidad, gracias. usamos en sentido amplio la palabra cristiano, ¿sí? Bueno, entonces llega este grupo de seguidores de Jesús que vienen del mundo judío y ¿qué le proponen? O sea, cuando dicen bajaron de Judea, porque Judea es una región alta, bajan, van para Siria, pasan por el Líbano, Siria, llegan a Antioquía, ¿y qué les proponen? Que para poder salvarse tienen que circuncidarse. O sea, aplican la ley judía, ¿no? Para ser, exacto, para estos cristianos estos seguidores y seguidores de Jesús de Antioquía están ensayando otros caminos, que es, como decíamos al principio, que se salte el ritual de inserción judía para ser seguidor y seguidora de Jesús. Vienen algunos de Jerusalén y dicen, no hay que saltarse el ritual, porque Jesús era judío, así que se tienen que circuncidar. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Y entre la discusión, Pablo y Bernabé reaccionan. Se produce el debate, la discusión, ¿no? Exacto. Pablo y Bernabé dice, se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. ¿Sí? Es que para el judío... Y decidieron que Pablo y Bernabé... ¿Sí? No, que para el judío formado en la idea judía y en la religión judía y sabiendo que Jesús era judío, era muy difícil salir. Es como si nosotros cristianos católicos te dijeran, no, pero para entrar a la iglesia católica no hace falta que te bautices. O sea, más o menos, claro. Era lógico que armara mucho, era muy difícil abrir la cabeza para eso. Por eso empezamos como empezamos y dijimos lo que dijimos. No, y la semana pasada también lo decíamos, era lógico, y usamos tu expresión la semana pasada, era lógico que esto incomodara, ¿sí? Porque la matriz inicial y la predicación inicial vienen del mundo judío. Jesús es judío. Subvierte un montón de cosas vinculadas al judaísmo, pero vive y muere como un judío. Entonces, ese ensayo de Antioquía era extremadamente controversial, pero Pablo y Bernabé lo defienden. ¿Por qué? Porque Pablo tienen experiencia de que eso empieza a funcionar y que además la novedad de Jesús es tan de Pablo desborda cualquier molde, lo dice Filipenses esto. Yo soy hebreo, hijo de hebreo, circuncidado al 8º día, nacido bajo la ley, ¿no? Donde saca el DNI, pero Filipenses 3, si mal no recuerdo, nacido bajo la ley, circuncidado al 8º día, y todo eso lo consideré estiércol, ¿sí? Por Jesucristo. O sea, Pablo hace un retorcimiento en su propio... O sea, Pablo es una cosa tremenda la que hace, porque ve como la apertura de la propuesta de Jesús, la ve. Pero bueno, eso hay que ensayarlo. Y es recontra incómodo para la comunidad primitiva. Entonces, discuten muy acaloradamente. Muy acaloradamente discuten esta situación. Y entonces, ¿qué deciden? Enviarlos a la iglesia de Jerusalén. Sí. Como enviados para discutir. llevar este tema y debatirlo allá. Exacto. Vamos a ir a Jerusalén, vamos a subir a Jerusalén, donde están, Pablo lo llama las columnas de la iglesia, lo llama así en Gálatas, igual también dice en Gálatas que me importa que lo sean, ojo, Sí. los llama así, pero también que me importa que lo sean. Bueno, vamos y veamos.
Vamos y veamos qué pasa. ¿Sí? Y vayamos a llevar este debate allá y lo vamos a hacer. Entonces, fíjense, Pablo en un escenario de cultura griega y lo que pasa. Pablo confrontándose con el judaísmo, digamos, no discípulo de Jesús, sino el judaísmo, confrontado, él es judío, Pablo es judío, como dice, circuncidado al 8º día. ¿Qué le pasa en el ambiente griego? ¿Qué le pasa con los grupos judíos? ¿Y qué le pasa con los grupos de seguidores y seguidoras de Jesús que vienen con la matriz palestina, digamos, con la matriz de Judea, que es, hay que ser judío para ser seguidor y seguidora de Jesús, para ser cristiano en sentido amplio? Entonces, ahí tenemos como muchos frentes abiertos. Y entonces la asamblea. Pregunto, en la asamblea, ¿son todas iguales las posturas? ¿Son todas conciliadoras? No, Definitivamente no. no. Por eso, Sobre todo habla de la tenemos secta de los otro problema. fariseos. ¿Sí? Y está Porque la ahí es posición el de encuentro Pedro. justamente Entonces, de nosotros todas ahí las... tenemos otro problema, que es, sí, decí, estamos como con un delay. ¿Qué decían? Que ahí nos juntamos todos y nos empezamos a tirar los platos por la cabeza, ¿no? Más o menos. Exactamente, Cada exactamente. uno plantea su postura, sí. Igualmente ese era un Bien. lugar Entonces, por preferido eso, de gran presencia de todo lo que era la acción más proveniente del judío tradicional, digamos. Y la comunidad esa tenía una presencia muy fuerte. La presencia de Pablo y Bernabé justamente llevan el disenso, llevan otra postura, ¿no? Y me parece que la salida de Pedro es bien, como buscar un encuentro, digo, ¿no? bien. Entonces, fíjense, se van al riñón, Jerusalén, a llevar este debate y bueno, debatámoslo. No evitemos el conflicto, vamos a debatir esta situación. Y ahí decían, ¿no? Decía, bueno, pero estaba la secta de los fariseos que había abrazado la fe al seguimiento a Jesús. No era un hueso duro fácil de roer ese, para No, nada. no. Entonces, todos los grupos ahí aparecen en tensión, por eso digo, hay que ver cómo llamamos a este texto, si lo llamamos Asamblea de Jerusalén, si lo llamamos litigio, si lo llamamos, porque en realidad es bueno, pongamos las cartas sobre la mesa, debatamos, confrontemos, es una confrontación, y fíjense que Pedro dice una cosa y después Santiago dice lo mismo que Pedro. Sí, pero Pero él toma la decisión. Sí. Se ve acá que Santiago tiene el poder de tomar decisiones, porque él es el que decide lo que se va a hacer. Fíjense que ahí tenemos un problema, porque Pedro ahí es como más tibiona la cosa de Pedro. Dice, bueno, no, sí, tienen razón, ¿por qué le vamos a imponer? Pero después dice, momento, dice Santiago. Momento. Está bien, todo muy lindo, pero que no coman la carne, que no hagan esto. Y fíjense lo que dice al final, que es raro. Santiago, versículo 21. Porque desde tiempos antiguos, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores y es leído cada sábado en las sinagogas. ¿No les hace ruido eso? Y sí, porque es como, entonces vamos a seguir la ley tal cual nosotros como judíos la seguimos. Es decir, como que de pronto es una mirada a la tradición, ¿o no? sí. Aceptamos la novedad, pero seguimos dentro del marco de la ley. Tal cual. Claro. Fíjense,
Pablo viene con toda una innovación que le aporta el mundo griego, y particularmente la experiencia en Antioquía. Hay un grupo de hermanos, seguidores y de Jesús, fariseos, que no aceptan esa experiencia nueva y novedosa. Hay un grupo que pertenece a Jerusalén, representado en Pedro, que dicen, bueno, pero por ahí que no le impongamos, ¿no?, a los griegos toda la tradición judía es innecesaria, ¿sí? Pedro ahí que va como diciendo, no, no, esto que dijeron Pablo y Bernabé, y un Santiago que aparece y que dice, no, no, un momento, y que hasta parece como si descalificara un poco a Pablo y la predicación de Pablo en esa parte final del discurso, porque dice, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores, no se va a perder la tradición. Entonces, hay una negociación y hay un punto de acuerdo, bueno, listo, cumplimos esto, lo cumplimos, vamos a decirle a los griegos, a los paganos que quieran seguir a Jesús, que lo que tienen que cumplir es esto, ¿sí? No la circuncisión, pero sí todo lo demás. Seguimos abrazando la tradición y lo novedoso está como pujando por salir. Entonces, parece que fuese un acuerdo de partes donde, bueno, más o menos se llega a un lugar. ¿Qué les parece? ¿Que eso será fuerte, ese acuerdo? O sea, que será un acuerdo a decir, bueno, sí, nos pusimos de acuerdo, ¿será una comunión plena o será un poco fragilón el acuerdo? ¿Qué les parece? Sin duda frágil Me para mí. parece Sí, porque se retoman frágil. después de estas situaciones más adelante. Exactamente. Y Bien. Pedro parece tomar una posición inclusive diferente a la que dio antes, ¿no? Bien. Es una posición re frágil. Claro. Por eso digo, ojo con el tema de la Asamblea de Jerusalén, ¿no? Como paradigma. Porque en realidad la Asamblea de Jerusalén lo que tiene de maravilloso es que nos muestra que era muy complicada la situación de la comunidad de la primera generación de seguidores y seguidoras de Jesús. Que la apertura a la cultura era todo un desafío, a las culturas era todo un desafío, y que los acuerdos en realidad llevaban mucho tiempo en echar raíces y gozaban de cierta fragilidad de acuerdo al grupo que tuviera la puja y el poder. Entonces, ¿qué les voy a dejar de tarea? Que hagan las preguntas, ¿sí? Si quieren, pero sobre todo que lean el texto de Gálatas. Porque Pablo va a hablar de la fragilidad de este acuerdo en ese texto de Gálatas que está ahí citado, ¿sí? Gálatas 2, del 1 al 14, y va a reprender a Pedro por algo, que es lo que vamos a trabajar la semana que viene, ¿no? Hay en medio de esto, hay una situación, porque ¿cuál es el signo de unidad de las comunidades? ¿Cuál es el signo de la memoria de Jesús? La fracción del pan. El comer. El tema es que en la comunidad primitiva la fracción del pan iba acompañado de la comida. Claro, También y el por eso abuso de Santiago las impone. comidas. Sí, de comer. Y cada cultura entiende de una manera distinta qué es comer. Entonces, lean Gálatas y vamos a ver qué pasa con Pablo ahí y con la actitud de Pedro y qué le dice Pablo a Pedro y por qué se desata, o sea, de qué lo acusa Pablo a Pedro, de qué lo acusa. ¿Sí? Lo trata de pusilánime, de tibio, qué sé yo, pero concretamente, ¿cuál es la acusación? ¿Sí? Porque ese va a ser el tema del próximo encuentro, la cuestión de ¿cómo comemos? ¿Cómo hacemos con la comida?
¿sí? Porque ahí va a estar la construcción de la sinodalidad, ¿sí? De la comunión y la apertura. Y sigue siendo un problema hasta hoy. Porque la fracción cristiana del pan sigue siendo un problema hasta hoy. Así que bueno, ahora les mandamos, voy a dejar de compartir, les mandamos este archivito como hicimos la vez pasada, y si pueden, por favor, trabajen, lean Gálatas, hagan como el contrapicado y veamos qué pasa, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien? Muy bien. Muy Perfecto. bien, muy Excelente, bien, la Luján. verdad. Muy bien, Muy muy bien. bien. Bueno, La verdad, muy contentos, bueno, impactados. La verdad que muy bien, muy bien. bueno, Bueno, me alegro entonces que lo estemos disfrutando todos y todas y que nos encontremos la semana próxima y que como nos podemos encontrar con este pequeño, voy a permitir una mala palabra, con este pequeño quilombito que fue, y que sigue siendo, mejor dicho, seguir a Jesús. ¿Sí? Muy bien. Gracias.